Bueno, muy buenas noches. Nosotros somos estudiantes de la titulación de Psicología Clínica de la Universidad Técnica Particular de Loja. Actualmente nos encontramos cursando el sexto semestre y dentro de los contenidos que vamos a analizar tenemos las corrientes de intervención psicológica. Entonces, en este caso, estamos realizando una entrevista con la finalidad de conocer un poco más cómo usted se orienta su intervención en terapia. También para esto le realizaremos una serie de preguntas para lo cual requerimos que conteste con la mayor sinceridad posible. ¿Sí está de acuerdo? Buenas noches con todos. Sí, me parece muy bien la propuesta de la entrevista y estoy de acuerdo con que sea pues grabada esta sesión y con las preguntas que me vayan a realizar el día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, entonces en ese caso voy a empezar con la primera pregunta, que sería, ¿qué tiempo lleva ejerciendo la psicología clínica? Bueno, yo llevo ya aproximadamente 4 años como psicóloga clínica. Y también quisiéramos saber, ¿de dónde nace este deseo que usted tuvo para empezar a estudiar psicología clínica? Ya. Bueno, realmente yo no estaba muy segura de seguir psicología. Estaba entre medicina, entre psicología y odontología. Entonces, me pareció a mí algo interesante, algo que en ese momento, digamos, que hace ya casi 5 años, no había no se conocía mucho de los psicólogos, o sí lo sabían, pero no eran muy empleados o no eran por ejemplo, buscados, y siempre era como un tema tabú atender a los pacientes. Entonces, me gustó, a mí siempre me ha gustado bastante escuchar, tratar de hallar soluciones. Siempre mis amistades me comentaban mucho de sus problemas. Entonces, bueno, dije, voy a ver qué tal me va en el primer año, si es que me gusta, porque algo había conocido de psicología que me dieron en el colegio. Entonces, ingresé a estudiar y me gustó conocer bastante sobre algunos problemas, algunos trastornos mentales que yo no sabía, que yo desconocía. Y con el tiempo, pues, fue también naciéndome ya como no digamos lo que don, sino esa motivación interna mía que quizás sí la había, pero que necesitaba sacarla a flote. Entonces, ya con los años de estudio y con las prácticas que hice, ya me fue gustando un poco más hasta que pues ya hoy por hoy sé que es la carrera que yo quise seguir. Me gusta muchísimo poder ayudar a las personas. Es también complicado, va a ser complicado para ustedes quizá en algún momento de su vida el no poder dar soluciones a tantos problemas que a veces uno se escucha, pero con el tiempo vamos manejando de mejor forma el estrés, vamos manejando de mejor forma los problemas. Hay cosas que uno puede hasta cierto límite ayudar, y habrán cosas que realmente no podamos hacer mucho. Entonces, eso, desde ahí nació mi experiencia o mi deseo desde el comienzo. No estaba muy segura de seguirlo, pero ya con el tiempo fue siéndose más para mí algo ya más definitivo, algo más seguro. Bueno, como nos comenta, muy buenas noches, como nos comenta, Bueno, y ya tiene algunos años de experiencia. Entonces quisiéramos también saber un poquito más acerca de los servicios que usted actualmente ofrece y de estos, ¿cuál es el que con mayor frecuencia recurren los pacientes? ya. Bueno, yo actualmente me dedico, bueno, soy terapeuta, soy psicóloga de un centro de acogimiento institucional. El centro en el que yo trabajo se llama Albergue Padre Julio Villarroel, que es un centro de acogimiento. Es donde van niños, niñas y adolescentes que son vulnerados de sus derechos, que existe alguna situación de negligencia, abandono de los padres, maltrato físico, psicológico y casos de abuso sexual. Entonces, pues, lo que yo me dedico actualmente es trabajar terapia psicológica a los niños y adolescentes y a las familias de estos niños. Tratar de mejorar la dinámica familiar, resolver algunos conflictos que existen dentro del hogar
brindar herramientas a los padres para que se empoderen de sus roles, para que se disminuyan los factores de riesgo dentro del hogar y pueda un niño, después de cierto tiempo, volver al hogar en el que fue pues retirado por darse alguna situación de peligro. También sé dar terapia privada. Antes lo hacía con mayor frecuencia porque tenía mi consultorio, pero actualmente por la pandemia yo ya no lo tengo y solo estoy trabajando de forma virtual con algunas sesiones a la semana. La mayoría de casos que yo suelo ver son de niñez y adolescencia, eh, que es como que digamos que mi fuerte, porque yo ya voy ya casi 4 años trabajando en la misma línea de vulneración de derechos, de temas de violencia, temas de abuso sexual. Entonces, por lo general, algunas personas que yo ya les he atendido durante mi trabajo son las personas que después de un tiempo nuevamente han recurrido a mi trabajo o me han pedido. Y también me gusta trabajar bastante con procesos de adicciones, cuando son adicciones pues que aún son manejables con tratamiento ambulatorio. Eso es lo que yo me dedico actualmente. Por el tema de mi trabajo que implica estar más de las 8 horas y como estoy estudiando una maestría en su universidad, en la técnica también, entonces me he limitado un poquito a dar terapia de forma privada, pero es algo que lo estoy planeando hacerlo ya cuando termine mi maestría. Bueno, y en general, dentro de su experiencia, como nos dice, dentro de consulta o donde el centro en el que usted trabaja, ¿cuál consideraría usted que es el principal obstáculo que tiene una persona al momento de acercarse a un psicólogo? Ya. Por lo general, la concepción que una persona tiene de la ayuda psicológica es aún vista como un tabú, como lo relacionan con que yo no estoy loco o yo no necesito terapia porque eso no va conmigo. O sea, como que hay bastante, las personas aún siguen incrédulas de la terapia psicológica y no tienen mucho conocimiento tampoco sobre qué es específicamente. Entonces yo creo que el desconocimiento y el asociarlo con la idea de que no estoy loco serían las principales barreras, digámoslo así, que hay al momento de buscar ayuda profesional. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, ahorita que más o menos abordamos todo el tema de cómo fue empezando y de las cosas en que está trabajando, nos interesaría mucho saber cuál es su enfoque terapéutico, cuál es el modelo terapéutico con el que, al que más está, digamos, en el que más se guía. Buenas noches. Bueno, realmente yo aplico bastante terapia cognitivo-conductual. Es como que la que más yo uso, pero en mi trabajo, por ejemplo, me ha tocado manejarme a nivel sistémico, emplear bastante lo que es la terapia sistémica familiar, porque como yo trabajo con una cobertura de 30 más o menos, 30 usuarios, entonces dedicarme a procesos individuales de cada uno de los niños, adolescentes, papás, en fin, se me hacía, la verdad, muy, muy complejo. Entonces opté por llevar procesos enfocados con la terapia sistémica. Entonces, me he manejado así también y son los dos que más yo uso. Realmente y que conozco un poquito de esos y que los manejo, digámoslo así, porque otros enfoques realmente no los manejo. Los he escuchado, los conozco, que es lo típico que uno sabe de la U, de lo que lee, pero los que yo te mencioné al comienzo son los que yo suelo manejar en terapia. Y de ambos, que son los que más utiliza,
¿Cuáles serían las fortalezas y las debilidades de cada modelo? Ya, la terapia, por ejemplo, cognitivo-conductual, las fortalezas que yo veo es que eh, existen resultados a corto plazo. O sea, es como que empiezas a trabajar ya a nivel de los pensamientos, el paciente empieza a identificar las distorsiones cognitivas y los cambios conductuales ya se empiezan a notar. Entonces, yo creería que la terapia cognitivo-conductual es completa, ¿sí? Porque trabaja cognición y conducta, que es lo principal, y también tiene resultados a corto tiempo, a corto plazo. La terapia cognitivo-conductual, una de las debilidades es que no nos resulta en todos los casos, ¿sí? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Podemos aplicar terapia cognitivo-conductual en ansiedad, en depresión, ¿sí? Pero van a haber algunos otros casos específicos, por ejemplo, temas ya más de trastornos de la conducta, ¿sí? O que, por ejemplo, en casos de niños y adolescentes que tienen conductas más por el tema familiar, y si tú le aplicas cognitivo-conductual no vas a tener resultados. Entonces, sí tiene ciertas limitaciones también esta terapia, y sobre todo algo que hay que tomar en cuenta de esta terapia es que cuando uno tiene un paciente con un tipo de nivel cognitivo limitado, no te va a dar buenos resultados. O sea, no es para todas tampoco personas. Por ejemplo, tú no le puedes aplicar mucho cognitivo a alguien que tenga un nivel sociocultural bien bajo y es bien básico en sus pensamientos, porque él no te va a entender mucho, no va a captar mucho, más bien con él podrías aplicar más conductual. Entonces, esas podrían ser las limitaciones que yo en este momento las recuerdo, pero deben haber muchas más. Bueno, muy buenas noches. La siguiente pregunta sería, ¿cómo maneja la primera consulta de exploración al paciente? Ya, bueno, realmente, al comienzo, cuando ustedes tengan sus pacientes, van a ver que cada vez que conocen a un paciente, se les va haciendo, ¿cómo les explico? A ver, cada vez van aprendiendo cosas nuevas y van cogiéndole el hilo de cómo empezar la primera consulta que es clave. Entonces, yo al comienzo, por ejemplo, a mí siempre me explicaban, ¿no? Que tenía que generar rapport, que tenía que empezar con un comentario agradable de la ubicación, de cómo hizo para llegar a mi consultorio, en fin. Y claro, eso te lo dan a ti, te lo explican muy bonito, pero ya con el tiempo y con la experiencia que tú vas teniendo de los pacientes, ya vas marcando también tu estilo. Entonces, por lo general, yo, por ejemplo, cuando tengo la primera consulta, sé que o trato de que el ambiente sea lo más relajante para esa persona, porque ya de por sí irte al psicólogo por primera vez es algo tenso, entonces más bien trato de que ese lugar en el que se siente esa persona sea cómodo. Eso es lo principal, chicas, que su lugar en el que ustedes den terapia sea un lugar agradable a la vista del paciente. O sea, que de primerazo llegue y digan, ah, qué bonito este lugar. O sea, me siento bien. Un tecito, siempre tener unos dulces y sobre todo tener ahí una velita, algún aromatizante que sea suavito, que no sea muy fuerte. Y pues bueno, para enganchar con el paciente, siempre tienes que validar sus emociones, comprender que esa persona esté un poco nerviosa, darle su tiempo, su espacio, escuchar. La primera sesión siempre se da más de escucha, de escucha, de escucha, casi durante todo el tiempo. Claro que van a ver, si es que de acuerdo al paciente, si te toca un paciente que no habla mucho, pues te tocará de pronto sacarle el tema o sacarle algunas preguntas con algunas estrategias, pero por lo general el ambiente, tu postura como terapeuta van a definir que esa primera sesión
sea exitosa y que la persona quiera seguir con el tratamiento, ¿sí? Yo puedo recomendarles a ustedes que empiezan, por ejemplo, que van a empezar ya próximamente a tener pacientes, siempre con ellos dedicar esa hora, esos 45 minutos o 60 minutos que tienen con el paciente, dedicarse, concentrarse en la sesión y dedicarse bastante a escucharlos, a que ellos se sientan escuchados, porque una cosa es, por ejemplo, uno decir, sí, claro, sí, te entiendo, pero otra cosa es que ellos se sientan realmente entendidos, o sea, hacer siempre preguntas, validar siempre sus emociones. Entiendo que tú te sientas así. Si yo estuviera en tu lugar, también me sintiera muy mal. Entonces, con esos tipos, que ustedes ya saben las técnicas que les están enseñando de parafraseo, de validar las emociones. Entonces, yo creería que el estilo que ustedes tengan siempre tiene que ser un estilo bastante abierto, sí, de no juzgar nunca al paciente, siempre entenderlo, de hacer que él se sienta bien, que se sienta cómodo. Si es que él prefiere sentarse, estar frente a frente, o si no, podrían ustedes sentarse al lado de él, dependiendo. Como siempre, siempre va a ser él lo que el paciente, él va a ser el que tenga esa decisión de cómo quiere que se lleve más o menos la terapia de acuerdo a la personalidad. Ustedes, chicas, deben tener un ojo clínico, ya que con el tiempo van a ir perfeccionando. Pero, por ejemplo, si tú ya ves a un chico tímido que entra a tu consultorio, entonces tú no vas por ejemplo, a ser muy extrovertida con él y quizá hacerle como que muchas bromas o a quererle hacerles muchas preguntas porque él quizás se va a sentir un poco intimidado. Entonces, ya con la primera vista ya podemos más o menos hacernos una idea de esa persona y nuestro estilo dentro de la terapia tiene que ser enfocado más o menos a ese tipo de personalidad que tiene el paciente. Entonces ahí más o menos esa persona va a decir, no, sí, me gustó porque no me hizo muchas preguntas o porque me escuchó, porque me entendió. Entonces, poco a poco, pues ya con la experiencia, ustedes van desarrollando esas herramientas. Aunque a mí a veces, pese a que ya voy 4 años y ya voy al quinto, a veces también se me ha hecho difícil crear rapport con algunas personas que llegan obligadas a terapia. Esos son los casos más difíciles porque ellos no quieren recibir ayuda. Ellos van porque, qué sé yo, la mamá le pidió o porque la esposa le pidió. Entonces ahí sí es complicado y pues ahí uno tiene que ser un poco creativo para ver cómo lo engancha al paciente. Y tal vez se ha dado la situación en la que ha tenido que recurrir a algún otro especialista como apoyo al proceso de recuperación de un paciente. Sí, casi en la mayoría de casos de ansiedad, de trastornos de ansiedad, de depresión e incluso en consumo de sustancias por el tema de la abstinencia, que están bastante inestables los pacientes. Sí, sé yo recomendar que la persona vaya como tratamiento que va a complementar, que vaya al psiquiatra. Y también en ocasiones, bueno, han sido contadas las ocasiones que en casos de adicciones sobre todo, que vayan, aparte del tratamiento psicológico, que vayan a grupos de ayuda, porque eso también les sabe ayudar bastante. Pero sí, en algunos casos, como te mencionaba, sobre todo los casos de ansiedad, en los que ya hay síntomas que realmente no disminuyen con terapia, sí hay que ayudarnos con un psiquiatra. Bueno, en nuestras últimas preguntas también nos preguntábamos un poquito acerca de cuáles considera usted que son como que sus principales apoyos y sus principales obstáculos dentro de su terapia.
principales apoyos, pero que a nivel personal o... A nivel, en cuanto cuando se apoya, respecto a la pregunta anterior, cuando se apoyan otros especialistas, ¿cuáles son o sea, los que te dan un mayor apoyo y también pueden a veces generar obstáculos porque puede haber, digamos, quizá una divergencia en cuanto al enfoque que uno tiene de lo que tiene el paciente? A ver, ¿en qué me apoyo yo? Realmente a veces cuando yo veo que un caso no lo puedo manejar o que no es algo con que yo me sienta pues que tenga experiencia, cada uno de nosotros tenemos como que ciertos fuertes en algunos temas. Entonces, por ejemplo, para mí, la niñez y el tiempo también de experiencia, me siento que me va bien con esta población. Entonces, se apoya bastante en colegas. La consulta yo sé que no va por mi línea y suelo comentar estos casos con otros colegas. Entonces ellos dicen, ya, yo soy especialista, por ejemplo, en terapia de pareja, entonces esta persona pues, es derivada allá. Igual se apoya bastante con el psiquiatra, que bueno, ahora en Loja yo estoy trabajando con un psiquiatra, aunque casi, como les mencionaba, por mi trabajo, yo casi no hago mucha consulta privada, más me dedico casi de lleno ahorita mi trabajo en el albergue. Entonces, en el albergue trabajo con psiquiatría, sí, pero psiquiatría del Hospital Isidro Ayora, con el doctor Diego Jaramillo y con la doctora Ana Patricia Vicuña. Aunque bueno, Patricia ya creo que ya se fue a Cuenca. Ahora trabajamos con ellos, pero de cierta forma, lo que más se apoya es con tus mismos colegas terapeutas, con psiquiatras. ¿Y cuál sería una desventaja, tú me dices, o un obstáculo? Que a veces yo creo que algunos profesionales aún como que tenemos un poco de egoísmo y como que queremos uno mismo a veces acaparar con todo, y perjudicamos al paciente. Porque conozco algunos colegas que, por ejemplo, cogen pacientes que quizá por el factor económico, entonces intentan ellos abordarlos o darles tratamiento cuando no es algo que ellos manejen o que tengan experiencia. Entonces quizá eso es un obstáculo, pero yo te hablo más bien de forma general, porque en mi caso, pues, no pasa esto. Yo trato de derivar, incluso por el tiempo. A veces hay casos que yo sí quisiera cogerlos. Casos de, por ejemplo, algún abuso sexual del niño que está con enuresis o que está con ansiedad, a mí me llama mucho la atención, pero a veces por el tiempo, que yo sé que no, que ahora no lo cuento, entonces suelo derivarlos. Quizá eso podría ser mi obstáculo, que mucho me consume mi trabajo y no puedo en ocasiones dar atención a las personas que están buscando y que necesitan de un servicio especializado o de un servicio bueno, en que yo podría ayudarles. Claro, entiendo. Y bueno, finalmente, ya como última pregunta, nos interesaría también un poquito saber, dentro de su enfoque, en este caso sistémico, dentro de su trabajo, ¿qué técnicas son las que más utiliza en cuanto a abordar los problemas ya dentro de las técnicas terapéuticas como tal? Ya, bueno, dos eran los enfoques que yo más usaba. El de cognitivo-conductual, lo que más utilizo yo son las autoinstrucciones, la reestructuración cognitiva, detección del pensamiento, eh, que la persona vaya, pues, de forma, una vez que ya identifica los pensamientos automáticos,
que los lleve en un registro, que puede ser como un diario, que puede ser un cuaderno. A nivel sistémico, lo que más trabajo yo es con roleplay. A mí me gusta muchísimo esa técnica. Los psicodramas también. Entonces, con ellos hacemos eso. ¿Qué otra técnica a nivel sistémico? Bueno, hay muchísimas, sobre todo para manejar la comunicación. Hay técnicas, por ejemplo, la técnica del disco rayado, que son técnicas para la comunicación asertiva. Se trabaja muchísimo también con psicoeducación en la terapia sistémica familiar. Es con lo que casi siempre se parte. Psicoeducación sobre, por ejemplo, si tú quieres trabajar eh, algún, alguna conducta rebelde en un adolescente. Entonces, puedes empezar tú haciendo una breve psicoeducación sobre qué son las normas, cuáles son las reglas, por qué se dan algunos conflictos familiares, cuáles son el rol que debe tener el padre, cuál es el rol que debe tener la madre. Y de ahí ya puedes ir complementando con otras técnicas ya más personalizadas para cada uno de ellos o para la familia. Eh, yo creo que no solo la que yo más utilizo, sino la que algunos colegas también me usan, es como te decía, la del roleplay. Es súper buena esa, sistémica. Eso. Y muchísimas gracias, Gaby. Ha sido realmente de muchísima ayuda toda la información que usted nos ha dado. Incluso, bueno, creo que nos hemos sentido identificadas con muchas de las técnicas que usted nos ha mencionado, incluso justo lo que estamos viendo en este momento. Entonces, nos ha ayudado muchísimo también a verlo también desde una parte más práctica, que le agradecemos realmente muchísimo por su tiempo y en serio, muchísimas gracias. De nada, chicas, y espero que les sirva esta información que yo les doy. Eh, Ustedes están, creo que ya mismo, pues a mitad de carrera, entonces creo que se viene lo más bonito de su carrera, que ya va a ser el tema práctico, porque a veces la teoría, eso ya, sí es importante saberlo, pero lo que te va a ti haciendo tener más experiencia es la práctica. Entonces, ahora en sus prácticas o en cuando tengan que ya ver a pacientes, van a poner todos estos conocimientos que ustedes están viendo, ya van a plasmarlos en actos y hacer ya practicar directamente para que vean que poco a poco, con cada caso, cada experiencia diferente que ustedes tengan, con cada paciente van a irse, les va a ir gustando más y ustedes también ya van a ir perdiendo el miedo, van aprendiendo más, van viendo que, que no es tan difícil o que no es no sé, a veces uno lo ve como complicado, ya cuando uno va haciendo lo que le gusta y le pone cariño a las cosas, eh, después vas a ver que la hora que tienes con tu paciente ha pasado rapidito y para ti va a ser así, los demás pacientes te va a ir cada vez gustando más lo que haces. Así que igual cualquier otra entrevista o algo más que quisieran después ustedes conocer, yo estoy presta y con toda la disposición de colaborar, las chicas. Que les vaya bien, que tengan una bonita noche y nada, cuídense mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gaby. Muchas gracias, Gracias. Gaby. Hasta luego. Igualmente para usted.